Bienvenidos, amantes de lo enigmático, a una nueva inmersión. En esta ocasión, nos sumergimos en la vida y crímenes de una figura que ha perturbado, la mente de detectives psicólogos y criminólogos. Ted Bundy. Un hombre cuyo rostro, en apariencia afable, ocultaba un abismo de oscuridad. Sí, un verdadero camaleón del horror. Exacto. Y aunque su caso es, ampliamente conocido, en esta inmersión pues buscaremos en detalles específicos que quizás sorprendan incluso a aquellos familiarizados con la historia de Bundy. Nuestra brújula, en este laberinto de secretos, será un extenso artículo de Wikipedia en español. Desvelaremos las capas de este complejo rompecabezas humano, tratando de comprender, pues, lo incomprensible, cómo un hombre aparentemente normal puede albergar tanta oscuridad en su interior. Empecemos por el principio. Los primeros años de Bundy están marcados por una bruma de misterio, como si el destino ya estuviera tejiendo su siniestra trama. ¿Qué sabemos de su infancia y de la figura de su padre biológico? Bueno, la identidad del padre biológico de Bundy sigue siendo un enigma. Algunos documentos apuntan a un vendedor y veterano de la Fuerza Aérea, llamado Lloyd Marshall, pero incluso esto, pues, está envuelto en un halo de incertidumbre. Una incógnita que, me atrevo a decir, podría haber marcado profundamente la psique de Bundy. ¿Y qué hay de la figura materna y el entorno en el que creció? Bundy fue criado por sus abuelos maternos, Samuel y Eleanor Cowell, quienes lo presentaron al mundo como su hijo, para evitar el estigma social de la época. Su madre, Eleanor Louise Cowell, fue presentada como su hermana mayor. Imagínate la complejidad de esa situación, el impacto en la mente de un niño. Sin duda, un comienzo de vida marcado por el secreto y la confusión. Algunos relatos de su infancia ofrecen pistas inquietantes. ¿Recuerdas el incidente con su tía Julia Cowell? Claro, un episodio que helaría la sangre a cualquiera. Julia Cowell despertó de una siesta y se encontró rodeada de cuchillos de cocina, con un Bundy de tan solo 3 años a su lado, con una sonrisa que, según sus propias palabras, era extrañamente satisfecha. Una imagen escalofriante, un niño rodeado de objetos afilados, con una sonrisa que no concuerda con la inocencia de la infancia. Pudo ser ese un indicio, una premonición de la oscuridad que se gestaba en su interior. Es imposible asegurarlo. Lo que sí sabemos es que Bundy ofreció relatos contradictorios sobre sus abuelos a lo largo de los años. En ocasiones, hablaba con cariño de ellos, mientras que en otras, pues, los describía como figuras tiránicas y abusivas. Una dualidad que, como veremos, se repite a lo largo de su vida. Por un lado, la imagen del joven carismático y prometedor, y por otro, la bestia que acechaba a las sombras. ¿Y qué me dices de su temprana fascinación por las revistas de detectives y las imágenes violentas? Pues algunos expertos creen que esta exposición a la violencia en una edad tan temprana pudo haber tenido un impacto significativo en su desarrollo psicológico. Es como si su mente se hubiera nutrido de esas imágenes, como si la semilla del mal hubiera encontrado un terreno fértil donde germinar. Un dato que sin duda nos invita a reflexionar sobre la influencia del entorno en la formación de la personalidad, especialmente en mentes jóvenes. Y es en este punto, con la sombra del monstruo asomándose entre las rendijas de su infancia, que Bundy inicia su etapa universitaria. ¿Cómo era el Ted Bundy estudiante? ¿Cómo era la persona que se ocultaba tras la máscara de normalidad? En apariencia, era un estudiante brillante y prometedor. Un joven atractivo, elocuente y con un futuro, pues, prometedor. Fue en la Universidad de Washington donde conoció a Diane Edwards, una joven sofisticada que cautivó su atención. Se enamoraron perdidamente y por un tiempo Bundy pareció encontrar la estabilidad que tanto anhelaba. Sin embargo, como sabemos, el destino tenía otros planes para él. ¿Qué papel jugó la ruptura con Diane Edwards en la transformación de Bundy? Algunos expertos apuntan a que la ruptura con Edwards fue un punto de inflexión en su vida. Destrozado por el rechazo, se obsesionó con ella y esta obsesión, según algunos, sentó las bases para la espiral de horror que desencadenaría más tarde. Es decir, podríamos considerar este desengaño amoroso como el detonante de la transformación de Bundy en el monstruo que conocemos. Es una posibilidad que no podemos descartar. La mente humana es un laberinto complejo y a veces los eventos más inesperados pueden actuar como catalizadores de la oscuridad que yace en nuestro interior. Y es en este momento, con la herida del rechazo aún abierta, cuando entra en escena Elizabeth Crockford, una mujer que mantendrá una relación turbulenta con Bundy durante años. Elizabeth, conocida en la literatura sobre Bundy bajo varios seudónimos, era una madre soltera que, a pesar de las señales de alarma que comenzaron a aparecer en su relación, se enamoró perdidamente. Señales de alarma. ¿Te refieres a indicios de que algo no iba bien? Exactamente. En casa de Bundy, Elizabeth encontró objetos que no encajaban con la imagen del joven estudiante de Derecho. Muletas que uno necesitaba, una bolsa de yeso, una cuchilla de carnicero, incluso una bolsa llena de ropa de mujer. Pistas inquietantes que apuntaban a una faceta de Bundy que Elizabeth aún no podía comprender.
Y es en este punto, con la sombra del monstruo extendiéndose sobre su vida, que Bondi de rienda suelta a la bestia que lleva dentro. La ola de terror que azotó el noroeste del Pacífico está a punto de comenzar. Bueno, retomamos nuestra inmersión en la mente de Ted Bundy, un hombre capaz de seducir y horrorizar al mismo tiempo, un verdadero maestro del engaño que se escondía a plena vista. Sí, un lobo con piel de cordero que se movía con sigilo entre sus víctimas, dejando tras de sí un rastro de dolor y misterio. En la parte anterior, llegamos hasta el momento en que las sospechas sobre Bundy comienzan a tomar forma. Pero la policía, cegada por su aparente normalidad, no lograba conectar los puntos. Exacto. Bundy era un maestro del disfraz, capaz de proyectar una imagen de respetabilidad mientras la oscuridad se gestaba en su interior. Y mientras tanto, la sombra del terror se extendía sobre el noroeste del Pacífico. Hablemos de Linda Ann Healy, la primera víctima de esta macabra serie. ¿Qué sabemos de su desaparición? Linda Ann Healy era una estudiante de la Universidad de Washington, llena de vida, con sueños y aspiraciones. En enero de 1974 simplemente se esfumó, como si la tierra se le hubiera tragado. Su desaparición conmocionó a Seattle y marcó el inicio de una pesadilla que se prolongaría durante años. Un enigma que sumió a la ciudad en un estado de miedo e incertidumbre. A medida que las desapariciones se sucedían, un patrón escalofriante comenzó a emerger. Efectivamente, las víctimas, todas mujeres jóvenes, atractivas y estudiantes universitarias, desaparecían en las noches cerca de zonas de construcción y siempre en fechas cercanas a exámenes, como si Bundy conociera a la perfección la rutina de sus víctimas, como si las estuviera acechando desde las sombras. Un detalle que pone los pelos de punta. Es como si Bundy se hubiera mimetizado con el entorno universitario, como si fuera un fantasma que se movía con total impunidad. Y mientras la policía buscaba respuestas, los testimonios de testigos comenzaron a dibujar un retrato robot del sospechoso. Un hombre atractivo, a menudo con el brazo en cabestrillo o con muletas, que conducía un Volkswagen Beetle de color marrón. Una descripción que en apariencia no se correspondía con la imagen de un monstruo. Y precisamente ahí radicaba la genialidad de Bundy. Utilizaba su carisma y atractivo para ganarse la confianza de sus víctimas, presentándose como un hombre vulnerable necesitado de ayuda. Una trampa brutal disfrazada de cortesía. Sin duda, Bundy era un maestro de la manipulación, capaz de convertir su aparente debilidad en un arma letal. Y uno de los casos que mejor ilustra este modus operandi es el de los secuestros a plena luz del día en el Parque Estatal Lake Sammamish. Un episodio que sembró el pánico en la región y que nos recuerda que el mal puede acechar en los lugares más inesperados. En julio de 1974, varias mujeres fueron abordadas en el parque por un hombre que se hacía llamar Ted. Les pedía ayuda para descargar un velero de su Volkswagen Beetle. 3 mujeres se negaron, pero Janice Anot, de 23 años, accedió a acompañarlos. Esa decisión, simple en apariencia, Horas más tarde, Denise Marinazzo, de 19 años, también desapareció del parque. El pánico se apoderó de la región y la policía, bajo una presión inmensa, intensificó la búsqueda. Imagino la angustia de las familias, la incertidumbre, el miedo a lo desconocido. ¿Qué pistas encontraron los investigadores? Meses después del secuestro, los restos de Janice Ott y Denise Naslund fueron encontrados cerca de una carretera del servicio en Issaquah. Y lo que es aún más escalofriante, en el mismo lugar se encontró el fémur y varias vértebras que luego Bundy identificó como pertenecientes a Jordan Hawkins, otra joven desaparecida semanas antes. Un descubrimiento macabro que confirmaba los peores temores. La sombra de Bundy se cernía sobre la región, dejando tras de sí un rastro de muerte y desesperación. ¿Y qué hay de Elizabeth Clockfield? Sospechaba ya que su pareja podía estar involucrado en estos crímenes. Elizabeth, cada vez más inquieta por los objetos que encontraba en casa de Bundy y por su comportamiento, contactó con la policía en varias ocasiones para reportar sus sospechas. Pero la policía, deslumbrada por la imagen de Bundy como un joven estudiante de Derecho, no la tomó en serio. Es decir, que las autoridades tenían al monstruo frente a sus ojos, pero no eran capaces de verlo. ¿Cómo es posible que Bundy lograra engañar a tanta gente durante tanto tiempo? Bundy era un maestro del camuflaje, sabía cómo comportarse, cómo hablar, cómo proyectar la imagen que la gente esperaba de él. Era como un camaleón, capaz de adaptarse a cualquier entorno, de mimetizarse con la normalidad. Una habilidad que le permitió moverse con impunidad durante años, sembrando el terror a su paso. Y mientras la policía de Washington y Oregón seguía buscando respuestas, Bundy extendió su red de horror a otros estados. Así es. Bundy se mudó a Salt Lake City para estudiar Derecho en la Universidad de Utah. Y con él la pesadilla se trasladó a una nueva región. Nuevas víctimas, nuevos escenarios, pero el mismo modus operandi. La seducción, el engaño, la violencia. Una danza macabra que se repetía una y otra vez. Y es en Utah,
donde Bundy estuvo a punto de ser desenmascarado gracias a la valentía de una joven llamada Carol Daronch. En efecto, en 1975, Carol Daronch, de 18 años, logró escapar de las garras de Bundy, quien la había abordado haciéndose pasar por un policía. Un acto de valentía que puso a Bundy en el punto de mira de la justicia. Cuéntanos más sobre este episodio, cómo logró Daronch escapar de las garras de Bundy. Bundy intentó esposar a Daronch en su coche, pero ella forcejeó con él con todas sus fuerzas y consiguió sacar del vehículo en marcha. Un acto de valentía que sin duda le salvó la vida. Una historia que nos deja sin aliento. Imagino el terror que debió sentir Daronch en esos momentos, la lucha por la supervivencia, la desesperación. Y tras este incidente, la policía finalmente vio la verdadera cara de Bundy. Daronch, con un interés admirable, identificó a Bundy en una rueda de reconocimiento y poco después, la policía, en un registro de su vehículo, encontró pruebas incriminatorias. Una máscara de esquí, esposas, cuerdas y otros objetos que lo relacionaban con los secuestros. Un avance crucial en la investigación. Parecía que la máscara de Bundy finalmente se caía, que la justicia estaba a punto de atraparlo. Pero la historia, lejos de terminar ahí, da un giro aún más sorprendente. Bundy, con una astucia digna de un maestro del escapismo, logra fugarse de la cárcel en 2 ocasiones. 2 fugas que lo convirtieron en una leyenda, en un fantasma que parecía capaz de burlar a la ley una y otra vez. Pero esa, como bien dices, es una historia para la siguiente parte de nuestra inversión. Retomamos la inversión en la mente de Ted Bundy, un hombre que parecía desafiar las leyes de la lógica y la justicia. En la parte anterior lo dejamos entre rejas, acusado de secuestro, pero como un espectro escurridizo, logró evadir su encierro, no una sino 2 veces. Su primera fuga, en 1977, ocurrió durante un traslado a una prisión de Colorado. Bundy, aprovechando un descuido de los guardias, se escabulló por una ventana y se desvaneció en la noche. 6 días. 6 días vagó por las montañas, desafiando a la naturaleza y a las autoridades, alimentando la leyenda del criminal escurridizo. ¿Qué nos dice esta fuga sobre la personalidad de Bundy? Nos habla de una mente astuta, calculadora, obsesionada con el control, alguien que no se resignaba a su destino, que se veía a sí mismo como el director de su propia narrativa, por macabra que fuera. Y su segunda fuga, aún más audaz si cabe, nos muestra la meticulosa planificación de Bundy, su capacidad para convertir la paciencia en un arma. En diciembre de 1977, mientras esperaba juicio por el asesinato de Karen Campbell en una prisión de Colorado, Bundy puso en marcha un plan que había estado elaborando durante meses. Con una sierra improvisada, fue desgastando los barrotes de su celda y creando un agujero en el techo. Imagino la escena, Bundy, en la soledad de su celda, trabajando con la paciencia de un artesano, convirtiendo su encierro en una oportunidad para la libertad. En la noche de fin de año, mientras el mundo celebraba, Bundy se escabulló por el agujero y se fundió con la oscuridad. Había burlado al sistema, una vez más. Un acto que nos hiela la sangre. Bundy, libre de nuevo, convirtiéndose en una sombra que se extendía por el país. ¿Y hacia dónde dirigió sus pasos esta vez? Hacia Florida, el estado del sol que irónicamente se convertiría en el escenario de algunos de sus crímenes más brutales. Allí adoptó una nueva identidad y durante varias semanas se movió con una libertad escalofriante, como un depredador acechando a sus presas. Y en este nuevo escenario, Bundy parece perder el control. Su sed de sangre se intensifica, culminando en el ataque a la casa de la Hermandad Chi Omega de la Universidad Estatal de Florida. En la madrugada del 15 de enero de 1978, Bundy irrumpió en la casa de la Hermandad, desatando una furia brutal que dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. Margaret Bowman y Lisa Levy fueron asesinadas brutalmente, mientras que Kathy Kleiner, Karen Chandler y Cheryl Thomas sufrieron graves heridas. Un acto salvaje, despiadado, que nos muestra la verdadera cara del monstruo que se ocultaba tras la máscara de Bundy. ¿Qué pudo llevarlo a cometer semejante atrocidad? Es una pregunta que ha atormentado a investigadores y psicólogos durante décadas. Algunos creen que la presión de ser un fugitivo, la constante amenaza de ser capturado, lo llevaron al límite, desatando sus impulsos más oscuros. Otros apuntan a una escalada de sus fantasías sádicas, a una necesidad de control y dominación que se fue intensificando con cada crimen. Es posible que la respuesta se encuentre en una combinación de factores, en la confluencia de una mente perturbada, la presión del entorno y la espiral de violencia que él mismo había creado. Y tras la masacre en Chi Omega, Bundy siguió sembrando el terror en Florida, culminando con el secuestro y asesinato de Kimberly Leach, una niña de tan solo 12 años. Un crimen que nos recuerda la crueldad sin límites de Bundy. Su capacidad para atacar a los más vulnerables
para convertir la inocencia en una víctima más de su macabra obsesión. Pero finalmente la justicia logró alcanzarlo. Tras una persecución policial, Bundy fue arrestado en Pensacola, Florida. Esta vez no habría escapatoria. En 1979, Bundy fue sometido a 2 juicios en Florida, uno por los asesinatos de Chi Omega y otro por el de Kimberly Leach. Ambos juicios fueron un espectáculo mediático transmitidos por televisión a todo el país, convirtiendo a Bundy en un personaje aún más fascinante y aterrador. Y en un giro surrealista, durante el juicio por el asesinato de Leach, Bundy se casó con Carol Ann Bondun, una antigua admiradora que había testificado a su favor. Un matrimonio que muchos interpretaron como una estratagema legal para ganar la simpatía del jurado. Una última manipulación por parte de un hombre que se negaba a aceptar su derrota. Pero la justicia no se dejó engañar. Bundy fue declarado culpable en ambos juicios y condenado a muerte en 3 ocasiones. Y mientras esperaba su ejecución en el corredor de la muerte, Bundy, en un intento por retrasar lo inevitable, comenzó a confesar sus crímenes con lujo de detalles. Confesó haber asesinado a más de 30 mujeres en diferentes estados, describiendo sus métodos, sus motivaciones y los rituales que realizaba con los cuerpos de sus víctimas. Confesiones escalofriantes que abrieron una ventana a la mente de un monstruo, pero que también dejaron muchas preguntas sin respuesta. El 24 de enero de 1989, Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica en la prisión estatal de Florida. Su muerte puso fin a la vida de uno de los asesinos en serie más infames de la historia. Pero la sombra de sus crímenes, el enigma de su mente, sigue inquietando a la sociedad hasta el día de hoy. La historia de Ted Bundy nos deja un legado de horror y misterio. Una reflexión sobre la fragilidad de la vida, la oscuridad que puede ocultarse tras la máscara de la normalidad y la capacidad humana para el mal. Un caso que nos obliga a confrontar